Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien o no? Sí, ¿Está profe. clara, está clara la conferencia? Sí, señor. Es que alcanzamos a otro rato. Que me desconecto otra vez, pero ahí voy. ¿Y qué tiene que ver con el sol? Hubiera hecho la área limítrofe. ¿Ya está viendo la pantalla o no? Sí, profe. Ok. Ya le pongo el sonido que se hizo aquí. Más importar o exportar más del 50%. Entonces le voy a poner un ejemplo bien concreto. Yo soy una empresa que tengo más de 200 trabajadores y tengo más de 30.000 salarios mínimos en activos, pero no cumplo con la I. Es decir, no importo ni exporto más del 50%. Entonces, yo pertenezco al grupo 2. No pertenezco al grupo 1, ¿por qué? Porque no se me da la I. Estamos, pero yo siempre le aconsejo a las entidades que, aunque, sobre todo a estas grandes que tienen más de 30.000 salarios mínimos, que aunque no tengan la I, apliquen este formulario desde el primer periodo. Es decir, que se vayan de una vez por el grupo 1, porque tampoco es que vaya a tener ningún problema si se va adelante. Puede tener más problemas si se queda atrás. Eso es para poder resolver la pregunta de Juan David en cuanto a si hay dudas respecto al grupo 1 o al grupo 2. Me dice por aquí, en cuanto al numeral 5, me dice Marcela 40. Marcela 40 me dice, en cuanto al numeral 4 de la circular externa, por compras puedo entender compras de bienes y servicios o solo compras de inventario. Son compras de bienes y servicios, no solamente compras de inventario. Son compras de bienes y servicios en mi entender. Porque cuando yo estoy hablando de compras ahí, no estoy hablando de la cuenta contable que se llame compra, o de la cuenta 61 cuando uno lleva el inventario periódico, que hay una cuentecita allí que se llama compras, digo para empresas muy pequeñas que todavía podrían llevar el inventario periódico. No, aquí se está refiriendo compras en el sentido jurídico de la palabra. ¿La información con la que voy a medir ese numeral es la del año 2011? No. Lo que ha salido en la reglamentación es que es la del último año al cual se va a iniciar el proceso. Normalmente uno lo aplica a diciembre 31 del año 2012. Algunos ya habíamos empezado trabajos, por ejemplo, en mi caso, cuando empezó, por decir algo, la compañía, algunas de las compañías que asesoro, como por ejemplo, Home Center empezó en el año 2008. Obviamente que empezamos con los saldos de 2008, pero era porque había que reportar al extranjero. Había que hacer era una conversión de los estados financieros. Si yo no había iniciado mi proceso y ya tengo mi cierre de diciembre 31 de 2012, pues lo ideal es empezar con esta cifra. Ahora bien, en algunos casos yo recomiendo que se tome el año de diciembre 31 de 2011 únicamente para mirar movimientos de cuentas. ¿Por qué? En nuestros diagnósticos hemos encontrado que en algunos casos hay movimientos de cuentas dentro del año 2011 de crédito, pero que lo que pueden demostrar es un comportamiento inadecuado. Por ejemplo, en una compañía vi que se estaban haciendo algunos préstamos a socios, ¿sí? Y estos no quedaban dentro del cierre, sino que se prestaban en un periodo y luego antes del cierre se pagaban. Entonces, se estaba demostrando una práctica y esas prácticas que tal vez no son tan santas podrían detectarse cuando uno mira los movimientos del año 2011, perdón, del año 2012. Es decir, que uno podría mirar movimientos entre diciembre 31 de 2011 y diciembre 31 de 2012. Pero para efectos de iniciar el diagnóstico se hace diciembre 31 de 2012. Con la debida aclaración que el balance de apertura para el año 2014 se presenta con las cifras a 1 de enero del año 2014. Por supuesto que el diagnóstico no deja de ser un diagnóstico, es decir, que se trabaja primero con unas cifras, pero ese diagnóstico, esos ajustes previos que uno hace, tienen que ser objeto de ajuste con los movimientos del año 2013, porque el balance de apertura tiene que ser a primero, con saldos a 1 de enero de 2014. ¿De acuerdo? Me pregunta también por acá, Ivonne, una compañía subsidiaria PYME que por temas de consolidación con la matriz colombiana decide aplicar full IFRS, debe portar el anexo de las supersociedades por decidir aplicar full IFRS. Claro, porque si yo soy una subsidiaria, soy una PYME, y decido que voy a aplicar full IFRS, por ejemplo, para efectos de consolidación,
porque puede ser que me quede más fácil consolidar, aunque el estándar internacional lo que me indica es que se deben unificar las políticas contables para efectos de la consolidación. Pero supongamos que yo decidí irme allí, este formato, si voy a ir al grupo 2, no necesariamente estoy obligado a llevarlo a la super, pero lo ideal es que lo haga. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, uno de los anexos es informar cuál es mi matriz o cuáles son mis subordinadas, es decir, si yo hago parte de un grupo. Entonces, si yo ya decidí irme a full, lo ideal es que envíe el formato a la superintendencia. ¿Sí? Lo ideal es que lo envíe. No es obligatorio. La ley no dice en ninguna parte que si yo soy una pyme y decidí irme a la full por mi propia cuenta, esté obligado a enviar, pero sí se aconseja que lo haga. Luis Raúl, de caja de compensación familiar, ¿será de interés público para estos efectos? Mire, Luis Raúl, nosotros estuvimos con globalcontable.com y la militar, estuvimos dictándole un diplomado a las cajas de compensación familiar de todo el país el año pasado. Y esto fue elaborado con la Superintendencia del Subsidio Familiar. La conclusión a la que llegamos con las cajas de compensación familiar fue la siguiente. Las cajas de compensación familiar no son entidades de interés público en el sentido de la NIF. ¿Por qué no? Porque como usted bien sabe, doctor Luis Raúl, una empresa, y lo digo que usted bien sabe, porque usted es conocedor de estos temas, una entidad de interés público para efectos de la NIF es aquella entidad que cotiza o está en proceso de cotizar títulos en el mercado público, como por ejemplo cuando yo emito bonos o cuando yo emito acciones, ¿sí? O cuando yo capto recursos del público por algún otro modo. Entonces, si yo soy una entidad de, por ejemplo, una caja de compensación familiar y tengo una cooperativa financiera, pues seguramente tendré que ir a IFRS en cuanto a las actividades de esa cuestión financiera, porque por ejemplo estoy prestando recursos al público. Y hay algunas cajas de compensación que tienen ese tipo de actividades. Pero también hay cajas de compensación que, como usted bien sabe, no tienen algunas actividades relacionadas con mercadeo, sino que lo que tienen son unas actividades de salud, de asistencia social, y en ese sentido yo no soy del grupo 1, porque yo no me considero ahí una entidad de interés público. ¿Sí? Entonces lo que hay que evaluar es si, de acuerdo con la normativa emitida, yo soy o no soy de interés público. Recuerden que el interés público para la normativa emitida en Colombia es, y también para el estándar internacional, es que se emitan títulos valores, que se capten público, que se financie a través de recursos del público. Normalmente esto sucede cuando hay separación entre propiedad y control. Claro, dice William Vergara que no pertenecería al grupo 1 por no exportar. No, William, porque, como les reitero con la normativa, si yo soy de interés público, si por ejemplo yo soy un banco, no es necesario que exporte para estar en el grupo 1. ¿Sí? Por eso les comentaba. La circular me dice, si soy emisor de valores, ahí no necesito ver si exporto, si no exporto, si tengo trabajadores superiores a 200 o no. Si yo soy un emisor de valores, o si yo soy una entidad de interés público, por ejemplo, porque capto recursos del público a través de préstamos, es decir, yo le hago préstamos al público, yo no, ahí es el A o el B de la circular, ahí no necesito mirar si exporto o no exporto. Inmediatamente pertenezco al grupo 1. Lo que hablamos ahorita de los dos pasos era para el literal C, es decir, para las compañías que ni son emisores de valores, ni son de interés público, sino que en esas que no cumplen ninguna de esas dos, en esas evalúo dos pasitos. El primero es o que tenga más de 200 trabajadores o más de 30.000 salarios. Y el segundo, que ese sí es necesario que se cumpla, es que yo exporte más del 50% o que importe más del 50%. Así fue como quedó la interpretación literal del estándar, de la circular o de las circulares emitidas para estos propósitos. Ok, continuamos entonces con las actividades. Dice aquí, capacitar en los estándares internacionales a los empleados de la compañía que tengan relación con el tema en lo de su competencia. Pues como les decía, lo ideal en estas capacitaciones es buscar opciones de capacitación sobre los estados financieros de su compañía específicamente. Es decir, obviamente, lo posible que usted haga un diplomado, como los que tenemos en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad Javeriana o en cualquier universidad, muchas universidades que ahora tienen diplomado. Algunas otras habíamos empezado mucho antes a hacer estos diplomados de normas internacionales de contenido de información financiera. Pero bien sabemos que hay muchas compañías que nunca se capacitaron y que, como les digo, ahora necesitan buscar opciones de poderlo hacer mucho
mucho más rápido, sobre todo aplicado, porque si yo voy, digamos, a la especialización de contabilidad financiera internacional que tiene la universidad, por decir algo, la Javeriana o cualquier otra universidad, pues es lo ideal, pero se va a demorar un año. Entonces yo le digo, usted aquí tiene que proyectar aproximadamente 60 horas de capacitación al personal contable de diferentes áreas. ¿Eso en qué va? Pues va en los estándares, en el análisis previo que hicimos en la actividad anterior, en 2 actividades o 3 actividades anteriores, donde analizamos los estándares aplicables a la entidad. Entonces recuerde que la segunda actividad era analizar esos estándares aplicables. Entonces, es sobre eso que me tengo que capacitar. En lo posible, buscar opciones con las universidades en cursos cortos, como diplomados, porque como le digo, ya para hacer la especialización ideal es hacerla, pero usted debe, digamos, en cuanto a esta actividad, establecer un cronograma factible para enviarlo a la superintendencia respectiva. El tercero, evaluar los recursos en el recurso humano involucrado. Bueno, nosotros aquí qué observación pusimos y que le estamos enviando en el enlace a usted para que usted lo tenga en cuenta y lo complemente. Obviamente esto es objeto de complementar. Observar la receptividad de la NIF por parte del personal. Esto no necesariamente requiere de un estudio a fondo, sino que se refiere a la capacidad de cambio del personal y la disponibilidad para aplicar la NIF. Asuntos que se observan, por ejemplo, en la entrega oportuna de información. Esto es muy clave. La revisión de políticas contables clave y la capacidad para comentar los documentos del proceso, siguiendo o permitiendo que el proyecto de información fluya. Asuntos que normalmente se observan también en el nivel de asistencia a las capacitaciones que se realizan durante el proyecto. Pero digamos que aquí, en un principio, lo que uno debe preocuparse es por mirar los manuales de funciones en cuanto a lo siguiente. En algunas de las compañías que hemos asesorado, hemos encontrado que, por ejemplo, no hay una persona encargada de activos fijos. Entonces, los activos fijos están por ahí en un módulo que está desintegrado en la contabilidad y resulta que entonces uno sugiere que haya cambios en las áreas, en el tema de personal en cuanto a esto. También la redistribución de funciones, porque una de las problemáticas que nos hemos encontrado con esto de la implementación es que uno asesora a algunas compañías y le dice, no, yo no puedo trabajar entre el 1 y el 10 porque estoy en cierres. Y uno le dice, mire, esto no se trata de un trabajo que yo vaya a ir a hacerle. Yo necesito que trabajemos, o necesitamos que trabajemos en equipo. Eso es un trabajo en equipo. Y si no reasignamos funciones, en algunos casos, por ejemplo, algunas compañías han optado por contratar expertos externos o reasignar funciones internas donde dicen, mire, esos cierres contables en alguna parte operativa, vamos a reasignar personal auxiliar, pero vamos a poner el contador de la entidad, vamos a disponer del contador de la entidad y de la gerencia financiera para que esté pendiente del proyecto de NIF. Esto requiere un determinado tiempo y dentro del programa nosotros aconsejamos que por lo menos medio tiempo y durante aproximadamente medio mes, tal vez unos 15 días al mes, se trabaje con el consultor o con los consultores de la firma que usted lo asesore. Es decir, que yo me siente a revisar cuenta por cuenta, su cuenta por su cuenta y tercero por tercero para saber qué partidas deben eliminarse, qué partidas deben reincorporarse o qué partidas deben reclasificarse y qué partidas deben remedirse. Entonces, el proceso es sencillo. Yo tomo los saldos a diciembre 31 de 2012 de mis cuentas, de mis subcuentas, de mis auxiliares, de mis terceros y empiezo a depurar con unas pruebas de existencia e integridad, ¿sí? Que ustedes lo conocen por auditoría, para uno saber qué saldos no cumplen con IFRS. Pero para esto muchas veces se necesita reasignar personal y se necesita también evaluar los manuales de funciones porque algunas actividades para el reporte de información en lo sucesivo bajo IFRS van a requerir un análisis muchas veces de cargos para saber si las personas están en los puestos adecuados o si van a poder cumplir con los requerimientos de IFRS, porque IFRS exige muchísima más información de lo que podrían exigir, por ejemplo, las normas colombianas. La siguiente actividad es determinar los impactos más relevantes en los estados financieros, ¿sí? Entonces dice aquí que para su cumplimiento se elabora un diagnóstico con base en los estados financieros de diciembre 31 de 2012, ya lo había mencionado, pero obviamente esto requerirá ajustes posteriores para presentarlos a 1 de enero de 2014. La siguiente actividad dice que establecer las acciones necesarias para mitigar los impactos. Entonces dice aquí lo siguiente: la gerencia realizará inventario físico de activos fijos. Gran problema que nos encontramos en las entidades. Muchas compañías hacen inventario de activos
estudios cada 2 años, pero no tienen políticas contables para mantenerlos actualizados. Entonces, ¿qué pasa? Se hace inventario hoy, pero mañana ya compro un nuevo activo y ya el inventario está desactualizado. ¿Por qué? Porque no hay políticas como, por ejemplo, que cuando se compra el activo fijo, sobre todo los activos importantes, se determine por quien pidió la compra, por ejemplo, si es un ingeniero que está ya en el campo pues, digamos, de producción, y él pide una máquina especial. Ahorita contabilidad ya no solamente me debería llegar la factura, la requisición y por decir algo la orden de compra, sino que me debe llegar también un formato donde este señor me indica cuál es la vida útil estimada en meses de acuerdo con los parámetros que da la NIC 17. ¿Para qué? Para que yo pueda tener en mi sistema de información tanto la depreciación contable no, yo como sabes que pensé era que no les había llegado ahí también hay un cambio en cuanto a funciones. El área de compras muchas veces me envía a mí una información que cuando yo voy a contabilizar simple y llanamente no me sirve, por ejemplo, para determinar cuál es la vida útil efectiva, porque si yo estoy en contabilidad y a mí me llega una factura con una máquina con un nombre bastante extraño, que yo no tengo por qué saber, y a mí no me llega información adicional, por ejemplo, sobre vida útil, pues obviamente que no me va, el sistema de información bajo NIC se me va a desactualizar muy rápido. También dice aquí que realizará pruebas de existencia y de integridad en relación con los activos. ¿Qué es una prueba de existencia? La prueba de existencia es que ustedes van a mirar cada cuenta, cada subcuenta, cada tercero, y van a mirar si los saldos de los que están allí existen en la realidad. ¿Sí? En cambio, la prueba de integridad, como bien saben ustedes por auditoría, consiste en que yo verifique que los activos que la compañía está usando sí estén en contabilidad. Por ejemplo, activos incomodables, por ejemplo, activos prestados, activos que se prestan pues, pero por largos plazos, activos que la compañía opera con ellos y le contribuyen a generar ingresos, pero no aparecen en el balance. Estos tengo que incorporar o desincorporar aquellos activos que siendo propiedad de la entidad, por ejemplo, no le contribuyen a generar beneficios económicos futuros, como podría ser el hecho de un apartamento que es del dueño, el dueño lo usa, pero está dentro de la contabilidad como si fuera una propiedad, planta y equipo. Entonces ahí con una prueba de existencia es que uno se da cuenta. ¿Sí? También dice aquí, también se debe hacer pruebas de existencia e integridad para pasivos, ingresos y gastos. No tanto para patrimonio. Patrimonio es un tema residual en IFRS. Depurará la información a que haya lugar. Por ejemplo, hemos encontrado muchas compañías donde no hay depuraciones de cuentas a cobrar, por decir algo, no hay depuración de licencias de software adquiridas. No hay depuración, por ejemplo, en cuanto a los inventarios. En algunos casos hay mucha basura en diferidos. ¿Sí? Muchas cosas que se difieren que no podrían diferirse. Por ejemplo, se están dividiendo gastos de mantenimiento, se están dividiendo activos tangibles, sabiendo que uno no difiere sino cuestiones intangibles. Por ejemplo, se están dividiendo allí, uno encuentra hasta repuestos en las cuentas de diferido. Entonces, la idea es que la entidad lleve a cabo ciertas acciones para mitigar esos impactos, como los que estamos diciendo. La depuración debe incluir aspectos como la revisión de contratos. Claro que sí. El tema, por ejemplo, de contratos de arrendamiento, para saber si es un arrendamiento financiero o no, para saber si hay cuotas contingentes, para poder revelar la información que me exige IFRS en cuanto a la NIC 17. Bueno, me dice aquí que esta depuración puede incluir también cuentas a cobrar, inventarios, procesos jurídicos, para el tema de las provisiones, tomar acciones en materia de sistemas de información contable y financieras que permitan el uso de multilibros. Esto es supremamente clave porque, como bien saben, esta depuración no se puede hacer para fines fiscales. Aquí tenemos que tener cuidado porque hay gente que cree que es que ir a eliminar cuentas e incorporar cuentas dentro de la base de datos que hoy tenemos. Cuidado, porque la reforma tributaria en el artículo 165 me ha sido clara en cuanto a que para fines tributarios nos seguiremos basando en la norma local. Entonces yo tengo que tener es un multilibro porque, si bien es cierto, toda esta depuración por ahora la puedo hacer en Excel durante la fase de adaptación, es decir, durante el año 2013, a 1 de enero de 2014 yo debo tener ya un balance de apertura y obviamente tengo que tener un sistema de información que tenga la capacidad de un multilibro. ¿Por qué? Por ejemplo, una propiedad, planta y equipo tiene que tener la capacidad, el sistema, de depreciármela tanto con una vía útil tributaria como con una vía útil contable. Porque obviamente por estrategia fiscal, si yo compro una tractomula, pues a mí me conviene depreciarla a 5 años, así finalmente el efecto sea solamente de flujo de caja. Y yo la voy a seguir depreciando a 5 años para fines fiscales. Pero para IFRS no puedo tenerla a 5 años. Entonces tengo que tener un sistema que sea capaz de manejarme las dos depreciaciones
de manejarme los impuestos diferidos, las depreciaciones diferidas y las conciliaciones automáticas activo por activo. Y esto no es con un global como muchas veces uno lo encuentra entre las compañías. Entonces es muy clave que la injerencia en cuanto a esta actividad donde dice establecer acciones necesarias para mitigar los impactos, empiece dentro de esas acciones necesarias a mirar si el software de información, el sistema de información le va a servir o no le va a servir para estos efectos, y es precisamente la actividad que sigue. ¿Cómo vamos ahí? ¿Ya se durmieron? Bien, profe. No, señor. No, señor. No está bueno. No quedan sino 52 minutos, pero más bien vayan a descansen y mañana. Yo les decía, es un poquito extensa, pero pues yo pienso que la idea también es tratar de sacarle el máximo provecho, ¿correcto? Si ustedes observan ahí nos están dando diferentes pautas, ¿cierto? De cómo se debe clasificar y qué era lo que debíamos de analizar en un principio, ¿no? ¿Estamos ahí? Profe, yo te puedo hacer una pregunta. Todos esos links de los videos, ¿tú los dejas en la plataforma? Sí, eso trato de hacer, no. Lo que pasa es que a veces me traiciona, entonces no sube todo completo, pero pues la mayoría sí. Y la idea también es que yo les puedo, de pronto si nos vemos ahí más adelante las caras, pues yo les puedo grabar esas o compartir la información, que para eso es, ¿no? ¿Listo? ¿Qué es lo que le decía la profesora? Particularmente sería muy bueno poderlo Claro. ver. Lo que yo le decía, Sí, yo le decía a la profesora, lo que pasa es que a veces uno como que tiene mayor facilidad de pronto para ir a un seminario, ¿cierto? Entonces, si le dan a uno la herramienta, pues es compartirla. ¿Correcto? Entonces, hágame el favor y me prenden las camaritas ahí para que se puedan ir a dormir tranquilos. Que quedemos ahí en la evidencia. ¿Listo? Pero ahí cómo vamos, está claro, Juan, ¿cierto? Parece que es muy claro, digamos, en la terminología que utiliza. Y sobre todo que, pues él comenzó a arrancar en el 2008. Yo más o menos, yo me acuerdo que el primer seminario que tuve fue en 1986 de normas internacionales. Y aquí salió la 1314 en el 2009. Entonces, pero eso es importante para todos, ¿listo? Les recomiendo que me observen la plataforma, ya les dejé allá unos libritos. ¿Ya cuántas páginas se leyeron? No eran sino como 1000. 500. No, tampoco se pongan a leerse como locos, sino que tengan herramientas, lo que les decía, ¿no? Tratar de bajarlas para que ustedes las guarden en sus computadores y más adelante pues las revisan. Lo mismo que pasa con los videos y los pueden bajar también. ¿Listo? Yo trato de bajarlos todos, pero pues la idea Sí, es... señor. Entonces, que mi Dios me los bendiga. Hablamos mañana, si Dios quiere. Que descansen y bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Amén. Mucho Que gusto. tenga feliz noche. Gracias. Descanse. Profe, yo le escribí por el chat mi Ya. correo. Claro, Yo casi no utilizo Gmail. A veces me suena. 46@yahoo.com. ¿Sí? Sí, señor. Yo soy como un tigre para esa vaina. Bueno, hasta luego, ¿no? Dios me lo Gracias, bendiga, que profe. descanse. Vale, profe, muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Y hacemos stream, y hacemos